Hola, muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo al canal. El día de hoy vengo con la revisión de un nuevo multímetro, una nueva incorporación a mi laboratorio. Ya os he traído revisiones de bastantes multímetros, pero este es uno que en los 2-3 días que llevo probándolo. Ahora, por supuesto, haremos algunas pruebas mucho más exhaustivas, como acostumbramos siempre en este canal, y no se lo voy a poner nada fácil. Pero como os decía, en los 3-4 días que llevo probándolo, me está gustando y mucho. Lo que destacaría principalmente de este multímetro es su precisión, sobre todo por el precio que tiene, aparte de las protecciones que incluye a la entrada. Este equipo, sus dos bazas, como os digo, son la precisión y las protecciones a la entrada, aparte de la calidad de construcción de Unité, que como siempre nos tiene acostumbrados, es buenísima. Este multímetro en concreto es el Unité, el modelo UT161E, y es exactamente igual que el UT61 Plus. La única diferencia es que este modelo, siendo más económico, cosa que no entiendo, tiene mejores protecciones a la entrada, ya que este modelo está orientado al mercado europeo y cumple con la certificación ETL. Y es que esta certificación ETL posee unos estándares bastante altos y es un certificado que podéis ver en muchos multímetros de alta gama. Y como veis aquí en los conectores Banana, es un equipo que es categoría 4 hasta 600 voltios y categoría 3 hasta 1000 voltios. Y posee mediciones de corriente separadas para amperios y otra para miliamperios y microamperios. Ambas de ellas protegidas con fusibles. Fusibles por cierto tipo FF. Fusibles que por cierto no son los fusibles estándares que suelen traer todos los multímetros, sino que son fusibles tipo FF. Es decir, que son fusibles Fast Fuse, de acción rápida. Como veis aquí incluye un soporte para colocarlo en cualquier trípode o en cualquier brazo si lo queréis colocar en vuestro escritorio, y aquí en la parte superior, si os fijáis que pone USB, podemos destapar y tiene una interfaz USB para conectarnos con el ordenador. Lo positivo para esta interfaz USB es que, como veis, no es a través de cable, sino que veis que aquí tiene dos pequeños diodos, hace una transmisión a través de luz y con esto se logra un total aislamiento entre el multímetro y el ordenador. Incluye una pequeña luz que se iluminará en rojo cuando hagamos medidas de alta tensión. Parte superior, si os fijáis, pone el símbolo de NCV, Non-Contact Voltage, que es para medir tensión sin contacto. Con respecto a las prestaciones de este equipo, pues la verdad que es bastante buena. Como veis aquí es un multímetro de 22.000 cuentas. Más habitual es encontrarnos con multímetros de 6.000 cuentas y bueno, sus funciones, pues como ya veis, bastante completas. Podemos medir tensión alterna, tensión continua, milivoltios, tanto en alterna como en continua, y dos funcionalidades interesantes que incluye es que podemos medir tensiones AC más DC, es decir, ver la tensión alterna más su componente de offset, y también podemos medir tensión alterna incorporando este símbolo LPF, que significa Low Pass Filter, para incorporar un filtro pasabajo y en según qué situaciones pues hacer más precisa la medida. La siguiente posición, que esta sí la suelen incluir todos los multímetros, en las que podemos hacer medidas de resistencia, continuidad, diodos y capacitancia. Aquí tenemos medidas de frecuencia y ciclo de trabajo. Esta posición HFE, que es para medir transistores, que la verdad que no lo voy a utilizar nunca para medir transistores de este multímetro, pero bueno. Las tres siguientes posiciones para hacer medida de intensidad. A diferencia de otros multímetros que solo incorporan dos rangos, el de amperio y el de miliamperio, este incluye tres rangos, incluyendo también el rango de los microamperios. Y por supuesto, como en la mayoría de multímetros de cierta reputación, como también la función de Peak Max Min, en la que el multímetro estará buscando picos, tanto máximos como mínimos, y nos lo holdeará en pantalla. Basta de cháchara y vamos a comenzar con las medidas. Tengo ambos multímetros conectados en paralelo, tanto el Unité como el Siglent, y ambos están midiendo tensión continua. Para generar una tensión continua medianamente fiable voy a utilizar mi generador de funciones. Ahí tenemos 1 voltio de tensión continua. Y como veis en el Siglent, que os recuerdo que es un equipo de unos 500 euros, la tensión realmente es de .9996. Y este Unité, un multímetro portátil de unos 100 euros, mirad la precisión que tiene. Está mostrando .9995. Es decir, estamos hablando de una diferencia entre ambos de menos del 0,5%. Y este Siglent es un instrumento que ha sido calibrado hace unos 9 o 10 meses. Vamos a seguir subiendo un poco la tensión, vámonos a 2 voltios. Y como veis, la diferencia es o en el último dígito o prácticamente la medida es idéntica. Vamos a seguir subiendo tensión, 3 voltios. Justo al dar salida de 3 voltios, como veis en el Unité ya hemos perdido un dígito, esperable, ya que es un multímetro de 22.000 cuentas. Sin embargo, el Siglent sigue mostrando todos los dígitos al completo. Vamos a seguir subiendo tensión, a ver cuándo pierde un dígito el Siglent. Estamos en 4 voltios, 5 voltios,
6 voltios. Como veis, a 6 voltios el Unité está midiendo 5.997-998 y la medida real es 996. Así que estamos hablando de una diferencia de apenas 1 o 2 milivolts. Vamos a seguir subiendo tensión a ver cuando perdemos un dígito en el Siglent. 7 voltios, 8 voltios y ahí hemos perdido un dígito. Y ahora ambos instrumentos se han vuelto a igualar en cuanto a número de dígitos. Vamos ahora a generar una tensión más pequeña, por ejemplo de 100 milivoltios. Y ahí tenemos la medida de 100 milivoltios, que si queremos afinarla un poquito más, en el Unité podemos cambiar a la escala de milivoltios y seleccionamos milivoltios continuos. Y como veis, el Siglent muestra 100.23, 100.24 y el Unité 100.33, 100.34. Muy bien. Vamos a reducir aún más la tensión y vamos a generar, por ejemplo, 15 milivoltios de continua. Y a 15 milivoltios, que es una tensión muy pequeña, mirad la precisión de este Unité. 15.36, 15.37 contra 15.28, 15.30. Vista la tensión de continua, vamos a pasar a lo interesante, vamos a pasar a la tensión alterna. Para ello generamos una senoidal y vamos a cambiar la escala a tensión alterna en ambos equipos. Y estos 5 voltios pico a pico son los 1,76 RMS. Vamos a chequear la frecuencia, que debería ser de 1 kHz. Este Unité incorpora un botón que simplemente al pulsarnos nos da la medida de frecuencia. Y como veis, 999 Hz. Vamos a verificarla en el Siglent. Y el Siglent, al igual que el generador de funciones, ambos coinciden en que la medida real es de 1 kHz. Vamos a seguir subiendo frecuencia, vámonos a 500 kHz. Y 500 kHz ya os digo que no es nada frecuente que lo podamos medir con un multímetro de este estilo. Vamos a generar ahora 1 MHz, por ejemplo, a ver si puede medir 1 MHz, que no creo. Y sí, parece que sí, ahí tenéis la medida, .9999 MHz. Muy bien, vamos a ver hasta dónde podemos llegar, 10 MHz. 10 MHz a 1 voltio RMS, que es una tensión muy baja. La verdad que me sorprendería que lo pudiéramos medir. Ahí tenemos los 10 MHz y efectivamente hemos perdido la medida en el Siglent, un multímetro de banco de 500 €, y aquí tenemos el Unité mostrándonoslo perfectamente, 10 MHz. Vamos a ver hasta dónde podemos llegar, 20 MHz también los lee y con una precisión bastante buena. Ya lógicamente 50 MHz perdemos la medida. Y vamos a generar una tensión de 50 Hz, que es lo frecuente aquí en Europa, me gusta hacer esta prueba en mis test, y 1 voltio RMS. Así que 1 voltio RMS. Ahí lo tenemos. Y nuevamente la diferencia es de 1 milivoltio RMS. E igual que antes, en el Unité, para mejorar un poco la resolución, cambiamos a la escala de milivoltios. Y ahí tenemos 99.7 el Siglent y 99.8 el Unité. Una tensión de 100 milivoltios RMS a 50 Hz. Y os recuerdo que en uno de mis anteriores vídeos, esta misma prueba se la hacíamos a uno de esos multímetros inteligentes y hubo un montón de comentarios diciendo que esa prueba no tenía ningún sentido, que 100 milivoltios RMS prácticamente ningún multímetro podía medirlo. Pues aquí tenéis un multímetro de 100 € que no solo hace la medida, que en muchas de las pruebas las medidas coinciden completamente con un multímetro profesional. Para. Si te está gustando este análisis, te están gustando las pruebas que estoy haciendo, no te pierdas la segunda parte que subiré en los próximos días. Podéis dejarme en comentarios algunas sugerencias, algunas pruebas que os gustaría hacerle a este UT161E. Así que nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Un saludo!